En el pasado, las personas del espectro autista eran altamente incomprendidas y sufrían de maltrato. Sin embargo, con todas estas dificultades, esto no ha impedido que nos llegue un testimonio desde el siglo XII, desde plena Edad Media, que aparece en el libro Las Florecillas de San Francisco de Asís. Este libro posee valor histórico porque representan testimonios orales que nos vienen de la primera y segunda generación de franciscanos, y además son todo un tesoro de la literatura universal. Este libro contiene toda una sección con 14 curiosas historias acerca de un monje muy particular llamado Junípero. Este es uno de los primeros seguidores de San Francisco de Asís, a quien San Francisco tenía un cariño muy especial, y de quien, a pesar de sus supuestos defectos, San Francisco una vez afirmó: «Será un buen fraile aquel que haya vencido el mundo como lo ha vencido Junípero». Si bien es cierto que con tan poca información es muy difícil poder hacer un diagnóstico de TEA, sin embargo, las características de la personalidad de Fray Junípero coinciden ampliamente con los síntomas que se pueden encontrar en una persona con autismo. Según las florecillas, Junípero no siempre entendía las normas de interacción social, tampoco el lenguaje pragmático, no detectaba la intencionalidad del comportamiento de los demás, tampoco se adaptaba a las diferentes convenciones sociales. Mostraba dificultades para comprender la comunicación no verbal, y además su mente era muy literal. Las anécdotas contenidas en estos escritos ilustran la candidez y la tendencia a la interpretación literal implícita en el lenguaje del fraile. Aunque Fray Junípero tuviera autismo, también tenía una personalidad admirable. En estos escritos se menciona una anécdota en donde se demuestra la dificultad del fraile para poder entender el pensamiento y los sentimientos de los demás. Resulta que Fray Junípero se ofreció a un pobre enfermo para poder servirlo en lo que él quisiera. El enfermo, que había ayunado por bastante tiempo, manifestó su deseo de comer una pata de cerdo, que esto le traería mucho consuelo, y Junípero, pidiendo a Dios que le provea del cerdo para poder llevar consuelo a su hermano enfermo, salió al bosque y allí encontró un grupo de cerdos. Y sin dudarlo, pensando que era Dios que había puesto ese cerdo en su camino, hizo lo que el enfermo le había pedido y preparó la pata de cerdo y se la llevó al enfermo, dándole gran consuelo y alegría. Lo que ignoraba Junípero es que el hombre dueño de los cerdos estaba allí mirándolo todo, y de inmediato informó a Francisco de lo sucedido, acusando a los frailes de malandros, mentirosos, ladrones y malas personas. Los frailes prometieron reparar el daño causado por Junípero, pero era imposible aplacar su ira. El hombre, con mucha furia y grandes amenazas, dejó a los frailes y se fue murmurando a todo el pueblo de cómo maliciosamente los frailes habían cortado la pata a su cerdo. Y así fue escandalizando a todos sin admitir ningún tipo de excusas ni promesas de reparación. Cuando San Francisco confrontó a Junípero, Junípero, muy confuso, no podía comprender cómo es que el dueño del cerdo estuviera enojado. En la mente de Junípero, él estaba haciendo una obra de caridad, y no había nada de malo en cortar una pata a un cerdo para llevarle consuelo a una persona enferma. La historia concluye cuando Junípero va a donde el dueño del cerdo, suplicándole perdón y prometiendo resarcir el daño. A Fray Junípero le costaba entender por qué el dueño del cerdo estaba enojado, ya que de San Francisco había aprendido que las cosas temporales no valen nada en cuanto se ofrecen por amor al prójimo. Así fue como Fray Junípero alcanzó al dueño del cerdo, a quien ya no le quedaba ni una pizca de paciencia, y Junípero empezó a explicarle los motivos por lo cual había hecho lo que hizo, y lo hacía con tal emoción, entusiasmo y alegría, intentando transmitirle la idea de que lo que hizo fue prestar un gran servicio y que merecía ser muy bien recompensado por Dios. El hombre, vencido por su ira, insultó a Junípero de todas las maneras posibles. Le llamó ladrón, estúpido, malvado delincuente. Pero Fray Junípero tenía la convicción tan fuerte en la fe cristiana, así como en las reglas de vida de San Francisco, que toda humillación era recibida con amabilidad y paciencia por amor a Dios. Por eso pensaba que el dueño no le había entendido,
porque a él le parecía un asunto de alegría y no de enojo, por lo cual le repetía la historia una y otra vez, y con la inocencia de un niño se abalanza sobre él y lo abraza, expresándole que todo lo había hecho por caridad, y lo hacía con tanta simplicidad y humildad que logró vencer el corazón del hombre. Aquel hombre se arrepintió por todos los insultos e injuria que había lanzado en contra de los frailes. La historia termina cuando el dueño del cerdo ofrece el cerdo entero a los frailes, en compensación por todas las injurias que les había hecho. Había sido vencido por la humildad y sencillez del hermano Junípero. Por eso San Francisco dirá, haciendo un juego de palabras: hijos míos, quisiera Dios que de tales juníperos tuviera yo un gran bosque. En el fondo de la historia de la pata del cerdo se encuentra el hecho de que el hermano Junípero no podía entender que las demás personas pudieran tener un pensamiento distinto de la que él tenía de sus acciones. En las florecillas de San Francisco también hay otras historias que dan testimonio de la honradez y la humildad del hermano Junípero, pero también de su dificultad para apreciar el efecto que sus acciones podían tener en los demás. Hay otra historia en la cual el hermano Junípero ignoró a los ciudadanos de Roma que habían venido a recibirlo, ya que se enteraron que él había ido en peregrinación. Y es que Fray Junípero solo se fijó en un balancín que encontró en el medio del camino, y en él se estuvo meciendo por mucho tiempo, hasta que la multitud, asombrada y extrañada por su actitud, se había ido. Cabe recordar que el mecerse es una actividad típicamente repetitiva, y es muy frecuente hallarlo en las personas con autismo. En otra historia, Fray Junípero daba todo lo que tenía a aquel que se lo pidiese, hecho que con frecuencia incluía regalar sus propias ropas, por lo que luego de sus caminatas por el pueblo volvía a la comunidad desnudo, porque había regalado sus ropas a algún pobre que los necesitaba, siendo fiel de esta manera a sus convicciones evangélicas y a las reglas de vida de San Francisco. Fray Junípero daba una interpretación literal a las virtudes franciscanas de pobreza y caridad, y lo llevaba a extremos a veces embarazosos. Los hermanos tenían que vigilarlo constantemente, y le prohibieron expresamente que regalara sus ropas. Pero Junípero sabía cómo arreglárselas, así es que cuando encontraba un pobre en su camino, lo que él hacía era decirles que tenía prohibido regalarles su ropa, pero que no se opondría si esa persona decidiera quitárselas. Y es así como hay un cuadro famoso de Murillo que representa muy bien esta escena. Y con esta actitud, Fray Junípero obedecía a su superior y al mismo tiempo vivía de manera pura el auténtico espíritu franciscano de desapego a los bienes materiales, el amor a los pobres y a la pobreza. Y por eso es que se le tenía en gran estima. No podemos dejar de pensar que Junípero representaba no solo un modelo de conducta para sus hermanos, sino también un ejemplo que considerarían absurdo, lo cual les permitía reírse gracias a su comportamiento tan singular. Por ello, otra discípula de San Francisco, Santa Clara, le llamaría el juglar de Dios, y le tenía tanto cariño que quiso tenerlo a su lado en la hora de su muerte. Lo que el caso de Junípero resalta es uno de los numerosos aspectos sorprendentes del autismo: la ingenuidad. Para algunos, Junípero es un personaje estrafalario, considerado por unos como un loco, pero para otros como un hombre de una inocencia celestial. Fray Junípero no deja a nadie indiferente, ni en las adaptaciones que se han hecho de este personaje, tanto para la literatura como lo hizo Lope de Vega, como para el cine, en la película El juglar de Dios, de Roberto Rossellini, en donde este personaje aparentemente secundario se le reserva siempre un sitio privilegiado. La película de Rossellini se compone de una serie de anécdotas, unidas entre sí por el tema de la santidad, entendida como honestidad que lleva al anticonformismo, y con ello a una revolución contra el mundo, y a la sospecha de locura de parte de quien no logra captar el mensaje revolucionario franciscano. Y es que el mensaje cristiano tiene un lenguaje que puede captar profundamente la atención de alguien que se siente en un planeta desconocido. Y es que la frase de Jesús que dice: "Mi reino no es de este mundo", nos da la esperanza de encontrar un mundo diferente, con una lógica distinta a la de este planeta desconocido.
Lo que mejor funciona para los chicos con Asperger, al igual que como para cualquier persona, es el aprendizaje, el cariño y la educación. Fray Junípero nos ayuda a entender lo que es el autismo, y el maestro de Junípero, San Francisco, San Francisco de Asís, nos da un mensaje sobre el camino a seguir. Empieza por hacer lo necesario, luego haz lo posible, y de pronto estarás logrando lo imposible. Te voy a dejar en la casilla de descripción del video dos enlaces. Uno es con la vida de Fray Junípero extraído de las florecillas de San Francisco. Y el otro es la película completa de Roberto Rossellini, El juglar de Dios. Ya sabes que si te gustó este video, dale like y compártelo con tus amigos. Si ya estás suscrito, no te olvides de darle click a la campanita para recibir notificaciones de nuevos videos. Voy a dejarte mis redes sociales en pantalla y dejaré un botón arriba para que te puedas suscribir. Y en la parte de abajo te voy a recomendar un video de mi canal. Muchas gracias por ver y ya sabes, como siempre, espera muchos más videos.